En el mes de julio, Mario Vergara asumirá como el nuevo intendente de Montevideo y su lugar en el Senado será ocupado por Lilian Quechichán. ¿Con qué expectativas asume este nuevo desafío? Con ella estaremos hablando hoy. También nos acompañarán Mauro Casa y Mariana Contreras. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza la DOE. Estamos avanzando y bueno, yo aspiro que a más tardar en 2 semanas el equipo esté definido, porque también la transición se hace más eficiente cuando cada uno tiene más claro qué tarea le va a corresponder en el futuro. Es la aspiración, ya está encaminado ese tema. Creemos que es un gol de media cancha. En el tema limpieza realmente creo que vamos a poder conformar el mejor equipo posible y vamos a tener los mejores resultados lo antes posible. Noto que el gobierno no tiene rumbo y que tuvo un inicio muy desprolijo. Uno mira las designaciones y mira todas las cosas que sucedieron y da la impresión de que el presidente de la República no estuvo arriba de esto. Porque no puede ser que sucediera lo de la ministra de Vivienda, lo de coche en el puerto, lo de colonización ahora, lo del esposo de aquello. Es decir, hay escandaletes que son autoinfligidos. Para salvar un sistema, si bien hay que repartir las cargas, creo que la ciudadanía no merece que le carguemos más. Pero bueno, se buscará. Yo creo que el sistema político va a encontrar la forma, porque es una preocupación de todos. Si no, se cae. Y de varios temas vamos a hablar esta noche en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad. Ya recibo a Lilian Quechichán. ¿Cómo estás, Lilian? Un gusto recibirte. Bien, muy bien. Un gusto estar con ustedes. Bueno, también está Mauro Casa, Mariana Contreras. Ya los vamos a incorporar a la charla. ¿Cómo asumís este desafío que vas a tener dentro de pocos días cuando asumas en el Senado? Bueno, bien, con muchas ganas. Yo estuve 15 años en el Poder Ejecutivo. Para mí fue una experiencia absolutamente maravillosa, porque es cierto que en el Ejecutivo uno puede soñar y concretar las cosas que van con mi personalidad, pero mi experiencia en los 5 años pasados, que si bien fue como oposición, pero fue muy desafiante, porque el primer año nos agarró la pandemia, nos agarró la derrota, nos agarró un Frente Amplio que había quedado un poco machucado, y para mí fue una experiencia desde el punto de vista político, el Parlamento muy, muy importante, y bueno, y ahora mucho más teniendo que ser parte de la bancada de un gobierno que uno luchó para que llegara a ser gobierno, y para acompañar con un conjunto de leyes que seguramente irán llegando. La más importante, la madre, será el presupuesto, pero ahora, bueno, viene la rendición de cuentas y una cantidad de otras cosas, desafíos con la pobreza infantil y con una cantidad de temas que hemos puesto en agenda que me entusiasma mucho. ¿Y cómo estás viendo estos primeros meses del gobierno? Y también te pregunto por la oposición, esos intercambios, esos idas y vueltas, que a veces da la sensación como que la campaña no terminó, ¿no? Sí, porque hay algunos cruces que son, la verdad, bastante fuertes, por decirlo de alguna manera, que los vimos en campaña. ¿Cómo lo estás viendo? Si se quiere, un poquito desde afuera, porque ahora vas a asumir este desafío, pero ¿cómo lo ves? Y no me gusta mucho el clima, porque me parece que a veces estamos discutiendo de cosas accesorias. Por supuesto que en algunos casos con algunas formas que a mí me fastidian, que me parece que no ayudan al intercambio político, pero no se trata de ir al centro de los temas. Me parece que a la gente tampoco le gusta, un poco la gente está pasándola mal, está agobiado con un conjunto de problemas, y me parece que el sistema político tiene que levantar la mira y dialogar, porque para eso nos pusieron ahí, porque si no iríamos a otras formas de relacionamiento, pero el diálogo tiene que ser nuestra herramienta. Y a veces me da la impresión de que se está un poco en la chiquita. Yo no voy a entrar en esa, pues me parece que no aporta, que no ayuda, aunque entiendo el rol de la oposición, pero no cómo se está comportando una oposición que también está con sus dificultades, ¿no? El Congreso el fin de semana de Cabildo mostró que la coalición republicana
está fracturada, más allá de la baja performance electoral. Bueno, tienen hoy 2 diputados. Hoy mismo, ayer y hoy, vimos diferencias importantes en la bancada del Partido Colorado, entre los que representan a Ojeda y Vamos Uruguay. Es decir, es desafiante, es compleja, pero a mí me entusiasma mucho. Mariana Contreras, ¿cómo andás? Bien, ¿y vos? ¿Todo bien? Acá en los primeros fríos. En los primeros fríos que se vinieron Sí, fuertes, sí. con alguna gripe que otra incluso Exacto. también. Lilian, ¿llegaron a evaluar, digo con serenistas, el resultado de la elección, tanto nacional como departamental? ¿Vieron ahí qué había pasado con el sector? Mira, el resultado nacional sí, hubo un pequeño ingreso de la dirección, todavía no de plenarios ampliados, que es lo que nos proponemos hacer ahora a partir de que pasó la departamental. De lo nacional sí, de lo departamental todavía no. Nosotros nos jugamos por la construcción de un espacio que nos parecía y nos parece absolutamente necesario para los equilibrios en el Frente Amplio. Hicimos un proceso de unión de diversos sectores, es decir, en sereñistas confluyeron el PDC, Asamblea Uruguay, Fuerza Renovadora, el Humanismo Cristiano, una cantidad de otros compañeros que venían de otras organizaciones políticas y que se habían desprendido. Y la elección y las reglas electorales nos mostraron que la atomización dio más resultado que confluir. Es decir, acá estoy hablando claramente de las colectoras de votos, que no fue el camino que nosotros quisimos transitar ni queremos transitar. Eso creo que efectivamente fue complejo. Nosotros prácticamente perdimos el segundo senador en ese espacio. Y después sí, seguramente algunas de los errores que nosotros podamos haber cometido en la campaña. Nosotros teníamos un candidato que indudablemente había empezado a jugar un papel como candidato, que después tomamos la decisión de acompañar al compañero Orsi. Yo creo que una decisión absolutamente correcta en ese momento. Algunos compañeros lo entendieron, otros no lo entendieron. Ahí hubo un proceso también de debate interno, pero hoy hemos reafirmado el camino del sereñismo, de convocatoria, de la 95, para decir de alguna manera. Y a nivel departamental, bueno, creo que corrimos la suerte del Frente Amplio, que no votó en su mejor elección, es decir, en algunos casos votó en lo departamental peor que en el 2020 y por supuesto que peor que en octubre, donde habíamos ganado en 11 departamentos, pero ese debate departamental que tiene otras características, otros intereses, se juegan otras cosas, entre otras cosas hay candidatos múltiples de los partidos. Yo creo que eso lo vamos a tener que analizar bien. En octubre es 1-1, en mayo fueron 3-3 o 3-3 más 2. Fue una batalla totalmente diferente, pero nosotros marcamos presencia en todo el país. En algunos lugares somos primera fuerza, como en Artigas. Increíblemente en Artigas perdimos, está claro, pero el Frente recuperó votos, el Partido Nacional perdió cerca de 10.000 votos, nosotros no los recuperamos todos, pero recuperamos una parte, nos convertimos en primera fuerza, en 33 también somos primera fuerza. Se da esa cosa de que en los lugares donde al Frente no le fue tan bien, sin embargo, nosotros marcamos una presencia importante y después en algunos lugares donde fuimos con aliados, también fuimos los compañeros más votados, como en Maldonado y en algunos otros lugares. Pero esa evaluación de la departamental completa todavía no la tenemos. Ahora, el 2 de junio,
ahora el lunes que viene se reúne por primera vez la departamental nuestra de Montevideo de Fuerza Renovadora para después volcar esa discusión en sereñistas. Mauro Casa, ¿qué dice? ¿Cómo estás? Ando muy bien. ¿También sufriendo el frío o todavía no? No, todavía. No entró el invierno. Acabamos todavía. un día de frío. ¿Cómo somos uruguayos? Después viene el calor, nos quejamos del calor. Sí, yo por lo menos ya me engripé. Bueno. Es un debate siempre abierto. Yo soy team invierno, a mí me gusta. Mirá vos. ¿Qué va a ser? Lilian, un gusto conversar contigo. No se te escapará que en redes sociales ha habido también mucha algarabía de lo que es tu entrada al Senado, ¿no? Sí. Sobre todo en la militancia frente amplista. Vos tenés también tu costado tuitero. Tengo ahí algunos pero hinchas, mucha gente muy contenta de decir, bueno, de que sos una legisladora muy apreciada por los militantes frente amplistas, que vuelvas al Parlamento. Me debatía si seguir por el camino de hablar de lo electoral y lo partidario o pasar a hablar del gobierno, pero no me aguanto, así que una más sobre lo electoral y lo partidario. Ahí Mariana abrió una puerta. Sí, abrió una puerta que está. Vamos a jugar ahí. Pero después va a haber para hacer alguna otra. Así que una más sobre eso. La estrategia seguida por sereñistas o por el conglomerado, esta sensibilidad sereñista, progresista, de ir en una alianza con la 609 a nivel de sublema, después la reciprocidad entre la candidatura de Vergara, que declina a favor de Orsi, y luego la 609 apoyando a Vergara en la intendencia. Es evidente que se está dando una confluencia que no era la habitual 10 o 15 años atrás. O sea, recordamos lo que era, no sé, por irnos no muy lejos, en el 2009 los polos eran el Frente Libre Sereño por un lado, bajo la figura de Astori, el MPP por otro, la figura de Mujica, y ahí estaba una de las grandes tensiones en el Frente Amplio. ¿Qué lugar le queda al sereñismo, al progresismo, en un momento donde parece que la 609 hace este recorrido más hacia el centro? Uno podría hipotetizar que no son ustedes los que se corrieron hacia la 609, sino que es más la 609 la que se corrió hacia un lugar más parecido al que históricamente ocuparon ustedes. Pero ¿no notas un riesgo ahí en la estrategia electoral de ir juntos, que la gente vea que para qué voy a votar una cosa si los otros están haciendo más o menos lo mismo? No, yo creo... Primero creo profundamente en que hay que aportarle a la diversidad al Frente. El Frente siempre tuvo como fortaleza esa unidad en la diversidad. ¿Por qué en algunos aspectos hubo confluencia? Es decir, siempre tuvimos nuestra propia lista. Sí. Nosotros, no como algunos otros compañeros que buscaron reaseguros en el MPP y también integraron las listas del MPP, no fue nuestro caso. Nosotros marcamos claramente con la 95, la 609 tuvo los 450.000 votos que tuvo, e incluso ahora en mayo no integramos el mismo sublema. Claro. Fuimos en un sublema nosotros solos con algunos grupos pequeños. Yo te diría que ese recorrido no fue de yo te doy y vos me das. No fue. La verdad que a veces es difícil en política creer esas cosas. Fue un proceso que se fue dando de nuestra convivencia en el Frente Amplio, en cómo entendíamos la institucionalidad frente amplista, pero fundamentalmente, te digo, se selló en el Congreso del Frente Amplio, donde nos encontramos los compañeros del MPP y los sereñistas defendiendo un programa del Frente que nos encontró juntos. En algunos casos podíamos haber discrepado, eso pasa en el Frente Amplio con todos los sectores, pero yo te diría que fue un camino que nos fue acercando a ellos, a nosotros y nosotros a ellos a través de las ideas, no a través de los cargos. Eso para mí es muy importante resaltarlo. Y se dio, te diría, naturalmente, con el cuidado de mantener nuestra lista y nuestra identidad. Es cierto que el candidato Orsi tuvo una imagen, y tiene, y es así, lo fue como intendente, un hombre abierto, un hombre de diálogo. Es posible que esa candidatura haya quitado un poco de espacio a los que desde siempre veníamos planteando un frente más abierto hacia adentro y hacia afuera. Esa es nuestra consigna y sigue siendo para adentro y para afuera. Pero bueno, esos son los riesgos, pero nosotros creemos que igual hay un espacio, por historias, por perfiles, por afinidades capaz que de otro tipo, pero fundamentalmente de las historias en la izquierda y de nuestra ligazón con Sereña y con los fundadores del Frente, que nos diferencia
un poco del MPP, pero vuelvo a repetirte, fue un proceso de caminar juntos a través de algunas ideas que nos, bueno, obviamente a través de compartir la presidencia, el apoyo al candidato a la presidencia del Frente Amplio, a qué cosas debía hacer el Frente Amplio, a la estrategia que el Frente Amplio se planteó, que no era de disputar permanentemente, sino de tratar de acordar. Y bueno, ese fue nuestro camino. Lilian, sigo en la interna del Frente Amplio, esta puerta que abrió Mariana, ¿no? Con la muerte del expresidente José Mujica, ya no quedan los líderes de la fuerza política. No está Vázquez, no está Astori, no está Sereñi, ¿no? ¿Te preocupa eso? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves parado el Frente Amplio en el futuro? Bueno, haber perdido esa figura, sin ninguna duda, es una pérdida para el Frente Amplio. Pero el Frente Amplio tiene 54 años de vida, ha sobrevivido a muchas cosas y creo que también en su génesis tiene la posibilidad de ir sustituyendo. No va a ser fácil, no estamos hablando de compañeros que pasaron por el Frente Amplio sin dejar una huella muy profunda. Sereñi, sin ninguna duda, él y su vida, él y su ética, él y su discurso a la salida de la cárcel, que marcó a una izquierda que gritábamos en la puerta de su casa consignas que él dijo, hasta ahí llegamos, ni una palabra nuestra en contra de parte de la sociedad, sino que venimos a construir esa línea que construyó Sereñi. Después, ese Tabaré que demostró desde el 90, pero después en el gobierno del 2005, que éramos capaces de gobernar, algo que la sociedad tenía cierta desconfianza. Desconfianza de si éramos capaces y desconfianza si éramos tan democráticos como decíamos, porque nosotros nacimos diciendo que éramos nacionales, populares y democráticos. Eso era muy importante. Era, es y será muy importante. Y creo que los 15 años de gobierno, con Tabaré y con Pepe, despejaron eso, dejaron una huella. El Frente Amplio gobernó con la Constitución en la mano, el Frente Amplio se apegó a la institucionalidad. Eso es interesante porque ahí apuntás a una mochila que cargó el Frente Amplio toda la vida. Y todavía, ¿no? Hay algún... Todavía vos decís que todavía hay alguno nostálgico que sigue levantando el dedo de a ver cuán democráticos somos. Porque la duda era, ganó el Frente Amplio por primera vez, ¿qué iba a pasar con la democracia? ¿Qué iba a pasar? ¿No? Se iban a ir los empresarios, las inversiones, íbamos a ser autoritarios. No pasó nada de eso, al contrario, el Uruguay vivió los 15 años de mayor crecimiento, de mayor profundización democrática. Encabezamos el ranking en América Latina de democracias más completas. ¿Pero puedo decir que eso está presente el día de hoy? A veces aparece tangencialmente, pero digo, estaba hablando de Tabaré, de Mujica y de Sereñi. Cada uno dejó su impronta. Ahora tenemos el desafío nuevo de construir nuevos liderazgos. Capaz que no será uno, capaz que serán ternas o cuaternas, o seremos varios, o aparecerán las mujeres, finalmente, en algún momento. Es una expresión de deseo. Que hay muchas. Es una expresión de deseo y es una decisión. Acá lo comparto, pero digo, porque hoy mismo vos ves el sistema político y hay poca participación. Bueno, de las intendencias hay solo una. En las intendencias, ¿no? Sí, pero en nuestro gobierno, en el gabinete, hay un porcentaje de mujeres muy interesante en carteras que siempre fueron destinadas es paritario a hombres. ¿No? Faltan 1 o 2, no es absolutamente paritario, pero nadie puede dudar de que tiene una presencia de mujeres como tuvieron los gobiernos del Frente Amplio, vuelvo a repetir, en carteras, como defensa, como transporte. En transporte nunca en la vida había habido una mujer, bueno, yo creo, pero nos queda mucho a las mujeres todavía, nos queda mucho, y en eso los liderazgos también ahí, los partidos tienen su responsabilidad de poder, bueno, decirles, aparezcan mujeres como a los jóvenes, porque no es cierto que no hay mujeres, hay jóvenes, hay gente preparada. Y bueno, este gabinete lo está mostrando. Yo hablaba en la previa por ejemplo, a mí mucha gente me insistía de que tenía que seguir en el Ministerio de Turismo. No, porque no hay, hay.
Y hoy hay 2 magísteres, 2 licenciados en turismo, 2 personas que estudiaron, 2 personas que vienen del interior del país, jóvenes, el director nacional de turismo y la subsecretaria. Por lo tanto, si queremos y si buscamos mujeres y jóvenes y gente preparada y nuevos líderes, los vamos a encontrar. Mariana, vuelvo contigo. Lilian, el tema está creciendo, creciendo y creciendo, y yo quería preguntarte, ¿qué te pasa cuando miras Gaza? Y te confieso que cuando te lo pregunto, no puedo dejar de pensar también en tus orígenes familiares. Sin duda, sin duda, sin duda. Te juro que me aparece permanentemente mi padre hablando del genocidio, hablando de los turcos y llorando. Yo me crié en una zapatería, mi padre era zapatero remendón, y ahí venían los armenios. Después, cuando muchos compañeros se fueron al exilio y decían la emoción que era cuando aparecía un uruguayo y podían hablar en su idioma, recién ahí comprendí la emoción de mi padre cuando a la zapatería aparecía algún armenio y podían hablar de sus cosas y de su historia. Cuando veo Gaza me horrorizo. Es una masacre. Hay una discusión que está ahí en las redes y que está en alguna parte también del frente, genocidio sí, genocidio no. No me quiero meter en eso, aunque si tuviera que definirlo, yo no tengo problema en decir que efectivamente hay una eliminación étnica de los palestinos que no se le puede llamar de otra manera. Me horrorizo, me escandalizo, me duele y sí, me recuerda mi infancia y todo lo que mi padre nos contaba de lo que sufrieron. Y por ahí, porque también está el debate de si el frente, o sea, un gobierno de izquierda debería ser como más duro en sus apreciaciones, ¿no? ¿Vos qué pensás de eso? Yo hasta ahora, con las declaraciones que ha hecho el frente, me parece que han sido correctas. ¿Y las del gobierno? Porque estoy hablando de la fuerza política, porque la fuerza política es una cosa y el gobierno es otra, no porque no sea el gobierno del Frente Amplio, sino que porque gobierna para todos los uruguayos y representa a toda la sociedad. A mí me parece que la del Frente Amplio ha ido acompañando el proceso que comenzó un 7 de octubre con lo que ya sabemos y que después tuvo una respuesta absolutamente desmedida, que obviamente no es una guerra, y ha ido acompañando y ha ido cambiando sus declaraciones. Yo hasta la última estoy de acuerdo. Hoy, mañana, seguramente estamos en una realidad todavía más atroz por lo que nos llegan las noticias. La propia Unión Europea, hoy Pedro Sánchez estaba con von der Leyen pidiéndole más acciones contra Israel. Ayer leíamos al Zitlowski, leíamos a Mordejai Anilevich, una organización cultural de judíos, porque acá hay que sacar del medio ni el antijudaísmo ni el antisemitismo, que no lo tenemos, entre otras cosas porque los palestinos son semitas también, pero yo confío en el Frente Amplio y confío en nuestro gobierno. Mauro, vuelvo contigo. Sí, volver un poco a esta noción de la militancia frente amplista, ¿no? que también uno puede escuchar por distintos canales que empieza a haber cierta impaciencia, ¿no? Cierto rum de que el gobierno se dirige a sus primeros 100 días y pareciera un gobierno que hasta ahora no ha tenido demasiada capacidad de control, al menos de la agenda política, ¿no? Sabíamos que iba a ser un gobierno con algunas dificultades adicionales a las que habían tenido gobiernos anteriores, por cuál es la realidad parlamentaria, la falta de una mayoría propia, por cuál es la realidad presupuestal, que el ministro de Economía y otros actores lo han dicho repetidamente y con mucho énfasis de que la cosa no está para bollos, pero así todo empieza a haber señales como de descontento. ¿Qué tenés para decirle a los militantes frente amplistas que ven un gobierno que hasta ahora como que no termina de arrancar? Mira, yo tengo, vos decías que había alegría en los frente amplistas con mi regreso al Senado, sí, porque efectivamente yo soy una militante desde el 71, fui la primer delegada de base del Frente Amplio, tengo una vida en el Frente Amplio, más que en los sectores, ni siquiera cuando fui parte del Partido Comunista. Pero yo creo que respeto mucho el sentimiento de los compañeros. Sé que hay mucha gente que la está pasando muy mal, pero también tengo claro que de marzo a mayo es imposible resolver
las demandas increíbles que había y que hay y que son justas. Entonces, cuando uno tiene que explicar que no hay presupuesto, que las arcas quedaron bastante vacías, que hay que esperar al próximo presupuesto, pero que confíen, yo lo que me paro es en el diálogo con los compañeros, voy a recorrer los comités, voy a hablar con los militantes, voy a respetar su sentimiento, pero vamos a tratar de explicarles también. Pero no es que el gobierno no ha hecho nada, el gobierno tenía una bomba con el CASMU, el gobierno tenía una bomba con la Caja de Profesionales Universitarios, el gobierno instaló el diálogo social, es decir, los integrantes del diálogo social. El gobierno de los 100 medicamentos que faltaban, hoy faltan 10, 90 se repusieron. Hay una cantidad de cosas que capaz que la gente ni la sabe que están pasando, que sí, pequeñas cosas que se han venido haciendo. Bueno, hoy se reinstaló el sistema de salud visual en las escuelas y se va a restaurar el de salud bucal. Hay una cantidad de pequeñas cosas que se están haciendo. Hoy se presentó también el eje ferroviario, el nuevo plan del eje ferroviario, soñando con también el ferrocarril para transporte de pasajeros. Hay muchas cosas que se están haciendo, pero es cierto que en algunos compañeros hay una sensación de que quieren más. Bueno, yo les pido confianza y un poquito de ¿Y no sentís que paciencia. falta algo de épica o algo de esas cosas que había tenido los primeros gobiernos del frente, de los famosos buques insignias o de los primeros 100 días de alguna medida que... Claro, pero el Uruguay no es el del 2005, donde había 1 millón de pobres y donde instalar el plan de emergencia, instalar el MIDES, fue realmente muy conmovedor, claro, para nuestra gente. Pero el Uruguay hoy es diferente. Estamos dando respuestas a los problemas del Uruguay de hoy, que quedó más pobre, con más niños pobres, más desigual, más endeudado y con más déficit fiscal. Es decir, ese es un combo que el Ministerio de Economía en lo macro está mirando, pero ahora, de aquí al presupuesto que tenemos que construir, estamos viendo cómo bajamos a tierra, porque lo que sí yo le digo a los frente amplistas y a los uruguayos todos, que lo que prometimos vamos a saber cumplir. Liliana, hoy el semanario de Búsqueda informó, ¿no?, que el gobierno va a plantear los nombres de Carolina H. y de Beatriz Argimón como embajadoras. En el caso de Argimón ante la UNESCO, y tengo entendido que Carolina H. En Portugal. ¿Qué te genera esos dos nombres? La verdad que lo leí antes de entrar acá. Porque esto tiene que votar el Senado, ¿no? Las venidas del Senado. No tengo ninguna información y no puedo opinar. No sé dónde se puede haber discutido, no sé si es una información veraz. Vamos a esperar unos días para opinar. Ajá. Hubo una polémica por el cierre temporal de la biblioteca. Sí, sí, ¿Qué opinión te genera eso? Bueno, cuando hablamos al principio del nivel del debate, yo creo que ahí también se ve que no se comunicó bien. Me parece que está bastante claro. Y eso, bueno, puede ser una debilidad. Pero a mí lo que me empezó a preocupar, hoy lo decía en otro medio de comunicación, es que para hablar del cierre temporal y parcial, porque los investigadores y los docentes van a poder seguir usando ese cierre al público en general, nos olvidamos de plantear por qué la realidad está como está, por qué encontramos esta biblioteca que encontramos. Y cuando nosotros criticamos duramente el anuncio del expresidente de la calle Pou de que iba a ahorrar 900 millones de dólares, que hizo una rebaja antes de la pandemia, porque todavía no había pandemia, eso se iba a reflejar en muchos servicios, en unos en la biblioteca. La biblioteca dejó de tener el convenio con la FIC, tenía una cantidad de pasantes de la Facultad de Información y Comunicación, dejó de tener serenos, dejó de tener 3 limpiadoras por turno que limpiaban libro por libro para tener una, y no se valoró y se dejó venir abajo una cantidad de cosas que se hicieron, porque ahora dicen hay que digitalizar. Se digitalizó una cantidad del acervo que hay. Es cierto que el espacio físico ya no resiste la cantidad de volúmenes que hay, de colecciones que empiezan a llegar, y pensando en los 100 años, el año que viene, parece una medida lógica cerrar, empezar a hacer las reformas necesarias
tanto en la parte de recursos humanos como en la edilicia. Ahora hace un rato, la directora comunicó públicamente todas las debilidades que encontró desde el punto de vista arquitectónico. No se olviden que es patrimonio. Yo hablaba con la última directora nuestra del Frente Amplio, Esther Pailos, bibliotecóloga ella, que me decía que ella hizo todo el cableado nuevo de la biblioteca, que fue carísimo, carísimo, porque no se puede picar porque es patrimonio, hubo que hacerlo de determinada manera. Se trabajaba con AGESIC, se hicieron tanto Pailos como Liscano, como Tomás de Matos, cada uno en su momento. Tomás de Matos para abrir la biblioteca, que estaba muy cerrada a la sociedad. Liscano con un formato más sui generis, con voluntarios. Y eso, hoy lo decía, lo puedo atestiguar porque uno de los voluntarios fue mi mejor amigo de la vida, que lamentablemente el COVID se lo llevó. Hicieron una tarea inmensa de arreglo, de limpieza, de mejora, de crear salas. Y Esther trabajó mucho los temas de la digitalización. Es decir, nosotros le hicimos una gestión interesante que lamentablemente, por más que Trujillo se enoje un poco, se dejó venir abajo. La sala de niños, que era una sala preciosa, que la usaban no solo las escuelas, sino que yo que sé, el día de Harry Potter, iba, la biblioteca estaba llena. Es un depósito hoy. Las plagas, se rompió el contrato con la empresa que hacía control de plagas. Las plagas además se fumigan en una biblioteca si los libros están limpios. Tampoco había limpiadora. Bueno, me parece que no fue bien comunicado, pero respaldo que se tome esta medida para pensar esa biblioteca de los 100 años que tendrá que tener Ansaibal adentro, que tendrá que tener otras cosas nuevas que hagan a una biblioteca que, como yo digo, bibliotecas hay muchas, pero Biblioteca Nacional que le dé respuesta a todos los uruguayos y una sola. Y la tenemos que cuidar mucho. Lilian Quechichán, gracias por tu tiempo y tu visita esta noche aquí a Un gusto. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hacemos una pausa, sigo conversando con Mauro y con Mariana y más aquí en la pantalla de TV Ciudad. Segundo bloque del lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos en vivo con Mariana, con Mauro, para hablar un poquito de política. Nos quedan algunos minutos. Se está moviendo el interno del Partido Nacional también, Mauro, ¿no? Bueno, sí, empieza a despejarse. Ahí. Claro, los blancos estaban a la espera de que terminara la elección departamental, ¿no? En este proceso interesante, quizás en el cual para muchos dirigentes nacionalistas la carrera política pareciera que el salto de lo nacional a lo departamental se lo ve como un paso adelante, ¿no? Eso es como una particularidad del Partido Nacional. En los frente amplistas a veces es medio al revés, ¿no? Como que se ve para los dirigentes del interior la posibilidad de llegar a Montevideo como un avance en su carrera, mientras que para los blancos, y lo digo en casos concretos, ¿no? Por ejemplo, no sé, Nicolás Olivera, que fue electo senador de la República, pero decide correr la elección por la reelección y volver a su terruño y bueno, eso como una victoria, es una particularidad. Pero en esa reconfiguración, bueno, ha habido movimientos, la salida de Olivera del Senado, va a haber algunos movimientos más, se terminan de definir los cargos que faltaban, las venias que faltaban para cargos de contralor en entes autónomos y servicios descentralizados, y una vez aplacado ese mapa, bueno, tienen para definir la integración del honorable directorio del Partido Nacional. Ya nombres que suenan ahí, ¿no? Nombres que venían sonando desde el verano. Quizá por ahora la duda es si van a buscar armar una lista de consenso en la cual, bueno, se apeguen a lo que fueron los resultados de octubre y en esa lista le den la primacía, le den la derecha a la lista más votada, que fue la 40, y en ese caso el próximo presidente de directorio sería Javier García, si hay un consenso para ello, pero no parece ser el camino, ¿no? Para que la gente, Mauro, lo tenga claro, hay 3 nombres hoy, digamos. Claro, ¿no? hay 3 líderes que son 3 senadores del Partido Nacional. Álvaro Delgado, que acaba de ser candidato a la presidencia, Javier García, que corre con haber sido el senador de la lista más votada, y Luis Alberto Heber como... Entró ahí sobre el final. Heber tiene que tachar que es la única que le falta en su carrera política, ¿no? Cierto, es impresionante, una persona que es legislador desde el año 85 de manera ininterrumpida y que se compromete incluso, dio como un paso más frente a los compañeros, de decir que si lo eligen como presidente del directorio, renuncia a su banca.
como decir, le voy a dedicar full time, tiempo, cabeza a hacer, a posicionar al Partido Nacional, que me parece que ahí se está jugando una ficha de, como en sectores más independientes, de ver si en ese sentido les convence más la opción de Heber. Bueno, pero ahí eso, Mauro, es importante, ¿no? Porque está, por ejemplo, bueno, Delgado, ¿no? Que fue el último candidato presidencial. Tenés al sector más votado, que fue Javier García, la 40. Javier García. Y Heber, que es el último representante, si se quiere, del herrerismo, ¿no? De la lista 71, que también mete cuchara o intenta meter cuchara para, bueno, tener un poco más de representación de su sector. Hay una cuestión, que lo hablábamos recién, en esto queda como al margen Argimón, claro, con esto que acabamos de anunciar, ¿no? De que es uno de los nombres que el gobierno plantea para una embajada, para ser embajadora. Por lo tanto, quedaría por fuera de esta discusión también. Seguramente eso es buscado, ¿no? Eso de ser conversado entre el gobierno y el Partido Nacional es una forma también de destrabarle o de hacerle un favor de parte del Poder Ejecutivo al Partido Nacional. Yo me imagino que es una venia que si se presenta va a salir con relativa facilidad, porque Beatriz Argimón ha sido siempre una mujer política de bastante consenso en el sistema. Me parece mucho más difícil el caso de Carolina H., ¿no? El caso de Carolina H. es más raro, está siendo también nombrado como otra de las venias que el Poder Ejecutivo va a poner a consideración del Senado. Recordemos que Carolina H., uno se pregunta un poco de dónde van a salir los votos para ungirla como embajadora en el exterior, cuando, bueno, su relación con el Partido Nacional en particular quedó fuertemente dinamitada a partir de las denuncias que ella hizo en el periodo pasado, y con parte del Partido Colorado también. O sea, ella tiene el respaldo un poco de Vamos Uruguay, de Pedro Bordaberry, pero no del sector Ojeda. Bueno, está rara esa venia para que pueda salir. Sí, Marena. No, ¿quién corre con el caballo del comisario en esa pelea por el directorio? Bueno, el caballo del comisario, por definición, es Álvaro Delgado, ¿no? En el sentido de que representa... Pero lo es efectivamente. Claro, la lista 40 de Javier García siempre han sacado pecho de decir, ojo que nosotros somos más luisistas que nadie, ¿no? Lo dice Javier García, lo dice Sebastián da Silva, en el sentido de no nos corran por luisistas, porque nosotros tuvimos también con la calle Pou desde el primer día, lo cual es cierto. En el armado político de la calle Pou, que se remonta al año 2014, a la primera vez que compite por la presidencia, la 40 ya estaba con la calle Pou, entonces ellos tratan de que no los corran con el poncho por ese lado. Los votos, lo que pasa es que es una dualidad, porque Álvaro Delgado puede decir yo tengo los votos de junio y Javier García dice yo tengo los votos de octubre. Lo van a tener que resolver, si quieren, políticamente armando una lista, o si no, van a tener que presentarse a la convención del Partido Nacional y ver qué pasa ahí. A mí me parece que si van a la convención, es más probable que Álvaro Delgado se vuelva a llevar un revolcón político, ¿no? Porque me parece que en la convención la 40 ha ganado en los últimos meses dirigentes que quizá en junio no fueron electos por la 40, claro. Pero recordemos que la 40 en las elecciones departamentales hizo una excelente votación en muchos lugares donde compitió contra la 404, por ejemplo, con Matilde Antía en el municipio CH, por ejemplo, en el departamento de Durazno con Felipe Alcorta. O sea, hubo lugares donde la 40 disputó y le ganó a la 404 en esas internas del Partido Nacional, en lugares donde el Partido Nacional es muy hegemónico. Yo me inclino a pensar que, si no sale la lista de consenso, es probable que la lista 40 le pueda propinar una fuerte victoria, una fuerte derrota a la 404. Yo agrego algo más, ¿no? Esto que decías de las venias, ¿no? Que uno entiende que la de Argimón puede salir sin mayores inconvenientes. Lo de H hay alguna resistencia por esto que decía Mauro. Agrego otro elemento. Aparte, H está en juicio, nos olvidamos de eso, ¿no? Sí, claro. H está en un proceso judicial, o sea, hizo una denuncia a Bustillo y a otros integrantes del Partido Nacional, y eso todavía está en trámite judicial, no está resuelto, ¿no? Ahí es donde uno no imagina, o me cuesta imaginar, el apoyo de determinado sector del Partido Nacional a ella, ¿no? ¿Y por qué el Frente Amplio la propone? Bueno, yo te agrego otro elemento. El abogado de Carolina H. era Jorge Díaz. Bueno, en esta cosa sí un poco que vivimos de la presidencia, entonces si el nombre no surge de ahí y si el apoyo del Frente Amplio no viene por ese lado. Y lo del Partido Colorado, bueno, lo de Bordaberry, yo sé que es una persona muy cercana a Bordaberry. Ojalá, cercana, pero no. Pero también, pará, sí. Carolina H. es cercana a Bordaberry, es cierto. Bordaberry no la apoyó cuando ella intentó ser precandidata a la presidencia en junio. Tampoco la llevaron en ningún lugar en la lista 10 en el mes de octubre a Carolina H. Y Carolina H. no parece una mujer que se haya querido retirar de la política por motu propio. Es como, no sabemos en qué términos políticos está esa relación, capaz que en lo personal está bárbaro, pero políticamente no parece que sea el momento tampoco de mayor cercanía. Capaz que es al revés, que es el Frente Amplio tirándole un problema a los partidos de la coalición. Te propongo a una de las tuyas para ponerlos a ustedes a discutir sobre el nombre de Carolina H., ¿no? Y el Frente Amplio en realidad nos sentamos, comemos pop, nuestros votos están a ver los votos de ustedes. ¿Qué pasa con demás? Sí. Bueno, nos tenemos que ir. ¿Te algo breve? No. ¿No? Tiene una historia muy buena con León Gieco. Contala, el lunes vino León Gieco acá, nos vamos con esta.
Comió flan del mismo plato de León Gieco. Sí. ¿Cómo es eso, Y Mariana? bueno, ¿Cómo él fue? se floreó. Acá vino y nos regaló un buen programa rato precioso, con cantó. León No, pero fue un Gieco. premio que le entregaron ustedes en Brecha. Un premio en Brecha hace muchos años, después nos fuimos a cenar y compartimos, estábamos uno al lado del otro. ¿Quién lo pidió y quién garroñó, Mariana? Decilo. Creo que lo pedí yo. ¿sabes? garroñó León Gieco. Garroñé. León Gieco te garroñó. ¿Misma flan. cuchara o dos Sí, cucharas? ¿sabes? Sí. Ajá. No, 2 cucharas. Perfecto, la respeto, cosa respeto. sana, la cosa Respeto sana. por la figura. Gracias a los dos. Te espero vos mañana por acá. Muy bien. Y vos en estos días. Cuando quieras. Estamos ahí, ¿eh? Vamos, Nos vamos, volvemos mañana a las 20. Que pasen bien, chau.